Eleanor huyó de su propio rancho con un niño por nacer en el vientre, dejando atrás prejuicios, amenazas y la tumba de su esposo. Cargaba el peso de su luto y el miedo constante a la persecución. Pero en medio de la soledad, halló una nueva familia en un guerrero apache al borde de la muerte y en el hijo que, al nacer, los unió para siempre. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? El sol que se alzaba sobre el rancho de Cottonwood Creek ya no traía consuelo, solo la silueta nítida de todo lo que Eleanor Vance había perdido. El aire frío de finales de otoño se colaba por las rendijas de la casa de madera, un aire quieto que parecía respetar el luto. Dentro, el olor del café recién hecho luchaba contra el aroma persistente de la madera vieja y la soledad. Eleanor se movió por la cocina como un fantasma en su propio hogar. Sus pasos apenas hacían crujir el suelo. Cada objeto era un recordatorio. La taza de Samuel, su esposo, seguía en el estante, intacta. Su silla junto al fuego permanecía vacía, una presencia hueca que pesaba más que cualquier mueble. Afuera, el corral estaba en silencio. No había relinchos impacientes ni el sonido familiar de Samuel preparándose para la jornada. Solo el viento que susurraba entre los álamos secos. Eleanor se llevó una mano al vientre, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Llevaba 8 meses de embarazo, 8 meses sintiendo una vida crecer en su interior mientras la otra, la que compartía con Samuel, había sido arrancada de raíz por la fiebre. Una pequeña patada, un suave recordatorio, la ancló al presente. Le susurró una promesa silenciosa al niño que aún no conocía. Te protegeré. Después de un desayuno que apenas probó, ensilló su yegua con una habilidad que Samuel le había enseñado. Necesitaba recorrer los linderos. Los rumores del pueblo cercano resonaban en su mente como un coro de cuervos. Véndelo todo y vete, Eleanor. Una viuda sola no puede manejar un rancho en esta frontera. Hablaban de ladrones de ganado, de sequías, de los apaches, pero esta tierra era todo lo que le quedaba de él. Venderla sería como enterrarlo por segunda vez. Mientras cabalgaba, el vasto paisaje de Arizona se extendía ante ella, indiferente y majestuoso. Cada árbol, cada roca, guardaba un recuerdo. Fue entonces cuando sintió otra patada, más fuerte, más insistente, como si su hijo escuchara sus dudas y le exigiera coraje. Eleanor detuvo a la yegua y por primera vez pronunció su promesa en voz alta, dirigiéndose a la inmensidad del desierto. Haré lo que sea necesario por ti, dijo, y las palabras parecieron sellar un pacto con la tierra misma. Fue al llegar al lindero oriental, cerca de un grupo de mezquites retorcidos por el viento, cuando algo captó su atención. Una forma que no pertenecía al paisaje. Al principio, pensó que era un animal, pero a medida que se acercaba, su corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada. Atado a un poste de madera, bajo los primeros rayos de un sol que no ofrecía calor, había un hombre. Su piel curtida, sus trenzas largas y oscuras, y los restos de su ropa lo identificaban sin lugar a dudas como un apache. Estaba inmóvil, abandonado allí para que el sol y los buitres terminaran el trabajo. El miedo, un miedo primario alimentado por las historias que contaban en el pueblo, la paralizó. Pero al mirar su rostro, no vio al salvaje de las leyendas. Vio el agotamiento grabado en sus facciones, la humillación de su cautiverio y bajo todo eso, una dignidad que se negaba a extinguirse. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos oscuros no había odio, solo el desierto entero reflejado en ellos. Una lucha feroz se desató en el interior de Eleanor. Una guerra entre el instinto de supervivencia, que le gritaba que huyera, y una abrumadora compasión que le suplicaba que se quedara. El dolor no tiene raza, le había dicho su madre una vez, y el hombre ante ella era la encarnación del dolor. Con el corazón martillándole en la garganta, tomó una decisión que la alejaría para siempre del mundo que conocía. Lentamente, con un movimiento que le pareció durar una eternidad, desmontó de la yegua. Él apenas pudo mover los labios, resecos y agrietados. Pero el susurro viajó por el aire silencioso y llegó hasta ella, claro y desesperado. Agua. Con el cuchillo de su difunto esposo en una mano y una jarra de agua en la otra, Eleanor regresó al poste,
sintiendo que cada paso la alejaba del mundo que conocía y la acercaba a uno que no podía prever. El sol de media mañana empezaba a calentar, y el silencio ya no era pacífico, sino tenso, cargado de expectación. Él la observó acercarse. Sus ojos oscuros e indescifrables seguían cada uno de sus movimientos. Sin decir palabra, Eleanor empapó un trozo de tela limpia en la jarra y se lo llevó con cuidado a los labios agrietados. El alivio en el rostro del hombre fue casi imperceptible, pero real. Justo en ese instante, mientras él bebía con lentitud, una contracción aguda y repentina la dobló, arrancándole un soplido de dolor. Se apoyó contra el poste para no caer. La mirada del hombre cambió. La desconfianza que había en sus ojos se desvaneció, reemplazada por algo completamente inesperado. Una expresión de respeto, casi de reverencia, al comprender su avanzado estado. Aquel gesto, aquella chispa de humanidad compartida en medio del desierto, le dio a Eleanor el valor que necesitaba. Dejó el cuchillo de Samuel en el suelo, a la vista de ambos, un gesto para demostrar que no era un arma contra él. «Cortar cuerdas», dijo en voz baja, señalando las muñecas atadas, hinchadas y amoratadas. Él asintió lentamente. La fibra de cáñamo era dura, y el trabajo, lento y arduo. Cada corte del cuchillo los acercaba. Sus respiraciones casi se sincronizaban en el espacio reducido entre ellos. En un susurro áspero, él pronunció su nombre. «Akecheta». Ella respondió con el suyo, con la voz apenas audible. «Eleanor». La primera muñeca quedó libre, y la sangre volvió a los dedos con un dolor visible, un testimonio de la tortura sufrida. Fue entonces cuando lo oyó. Un rumor sordo en la distancia, una vibración en la tierra que creció hasta convertirse en el sonido inequívoco de varios jinetes acercándose a buen paso. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de ella. Las cuerdas estaban a medio cortar. La jarra de agua era una evidencia irrefutable. No había tiempo para correr, ni lugar donde esconderse. Pero en un instante de claridad helada, su instinto de supervivencia tomó el control. Con un movimiento rápido, arrojó su rebozo sobre Akecheta, cubriendo su cuerpo atado contra el poste. Luego, se dejó caer al suelo a su lado, adoptando la pose de una mujer embarazada que simplemente descansa a la sombra de un mezquite. El polvo se levantaba en el camino, una nube ocre que anunciaba su llegada. Pronto, las figuras se hicieron nítidas. Era Silas Blackwood, flanqueado por dos de sus vaqueros, cabalgando directamente hacia ella. Su rostro, incluso a la distancia, llevaba una expresión de cruel satisfacción. ¿Resistiría su engaño la mirada penetrante de Blackwood? Silas Blackwood desmontó con una lentitud deliberada, como un depredador que disfruta de su juego. El cuero de su silla crujió bajo su peso, un sonido ominoso en el silencio del mediodía. Sus dos vaqueros no se quedaron atrás, se desplegaron a sus flancos, creando un semicírculo que encerraba a Eleanor contra el poste de mezquite. No eran guardias, eran los muros de una jaula invisible. Los ojos de Blackwood no se posaron de inmediato en Eleanor, sino que barrieron la escena con una minuciosidad insultante, deteniéndose en los detalles que ella rezaba porque pasaran desapercibidos, la tierra oscurecida por la humedad y, sobre todo, los trozos de cuerda recién cortados que yacían en el polvo como serpientes muertas. El sol del mediodía eliminaba todas las sombras, y Eleanor se sintió completamente expuesta, su engaño tan frágil como una telaraña. «Buenas tardes, señora Vance», dijo finalmente, su voz una mezcla de cortesía sureña y veneno helado. Se quitó el sombrero, un gesto de falso respeto que no se correspondía con la dureza de su mirada. «Espero no estar molestando su merecido descanso». Eleanor se obligó a levantar la vista, luchando por controlar el temblor de sus manos. Compuso una expresión de fatiga, la máscara de viuda frágil que había llevado durante meses. «Señor Blackwood». No esperaba visitas. Solo intentaba tomar un poco de aire. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «El aire de la frontera puede ser traicionero», replicó, dando un paso adelante. Con la punta de su bota, empujó uno de los trozos de cuerda. «Mis hombres dejaron a un indeseable por aquí ayer, un ladrón apache. Pensábamos pasar a recoger el cuerpo para dar ejemplo, pero parece que se ha evaporado». Su mirada se clavó en la de ella, fría y calculadora. «Y sin embargo,
Encuentro la tierra húmeda y estas cuerdas cortadas. Es una coincidencia de lo más curiosa, ¿no le parece? El corazón de Eleanor latía con una fuerza salvaje contra sus costillas, un tambor de pánico que temía que él pudiera oír. Se aferró a su papel, invocando la memoria de su esposo y la visible vulnerabilidad de su embarazo. He estado aquí toda la mañana, señor Blackwood. El sol es muy fuerte. Creo que me he mareado un poco. Se tocó la frente, dejando que su mano temblara ligeramente. Derramé el agua de mi cantimplora antes. Por eso está húmedo. Hizo una pausa, mirando hacia la llanura vacía. En cuanto al cuerpo, quizás los coyotes. Son animales carroñeros, ya sabe, y muy rápidos. Uno de los vaqueros, un muchacho más joven con pecas, desvió la mirada con cierta incomodidad, pareciendo creerla. Pero Blackwood no era tan fácil de engañar. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de impaciencia. «Coyotes», repitió, saboreando la palabra como si fuera una mentira mal cocinada. «Sí, por supuesto, deben de haber sido los coyotes». Sabía que ella mentía. Ella sabía que él lo sabía. El aire crepitaba con la tensión de lo no dicho. Él se inclinó, recogiendo un trozo de cuerda. «Coyotes muy listos. Usan cuchillos, por lo que veo». El terror la atenazó, pero la desesperación le dio una última chispa de ingenio. Esa cuerda ya estaba así cuando llegué. Quizás intentó liberarse antes de que los animales llegaran. Blackwood la estudió durante un largo y silencioso momento, y luego, para su sorpresa, se echó a reír. Una risa corta y sin alegría. «Es usted una mujer llena de recursos, señora Vance». Samuel siempre dijo que lo era. La mención del nombre de su esposo fue como una bofetada, y precisamente por eso me preocupa su seguridad. Sola, en su estado, es peligroso. Se enderezó y se volvió hacia sus hombres. Su tono cambió, volviéndose autoritario. Por supuesto, no quisiera importunarla más, pero no puedo dejarla aquí desprotegida. Se volvió hacia ella de nuevo, y su voz goteó un falso consuelo. «Dejaré a uno de mis mejores hombres, a Jake, apostado en la colina del este, solo como medida de precaución. Vigilará el perímetro día y noche para asegurarse de que esté a salvo. De los coyotes, por supuesto». La palabra «protegida» sonó como una sentencia de prisión. El cerco se había cerrado. Su acto de compasión se había convertido en un crimen, y ahora era una prisionera en su propia tierra. No tenía más remedio que aceptar. «Es usted muy amable, señor Blackwood». Agradeció la oferta con la voz más firme que pudo reunir, y no se movió, ni siquiera respiró, hasta que el sonido de sus caballos se perdió por completo en la distancia. El silencio que dejaron atrás era más pesado que antes. Por un momento, Eleanor se quedó paralizada, el eco de la amenaza resonando en sus oídos. Luego, la urgencia la sacudió. Se arrastró hasta el poste y levantó el rebozo. Akecheta había escuchado todo. En sus ojos no solo había gratitud, sino también una comprensión total de la trampa en la que habían caído. Su sacrificio la había encadenado a él. Con manos temblorosas pero rápidas, Eleanor cortó la última atadura. Él intentó ponerse en pie, pero sus piernas, entumecidas por horas de inmovilidad, cedieron. Ella lo sostuvo, sorprendida por la solidez de su cuerpo, a pesar de su debilidad. El contacto fue breve, pero lleno de un significado tácito. «Gracias», susurró él, y la palabra contenía un universo de deuda. Miró hacia la colina del este. «Nos vigilan». «Lo sé», respondió ella. «Conozco una cueva. No está lejos, pero tenemos que movernos ahora». Sabían que cada segundo contaba. Tenían que desaparecer antes de que el vigilante se asentara en su puesto y su ruta de escape quedara cortada. Apoyándose en ella, comenzaron a moverse, no hacia la casa, sino en dirección opuesta, hacia las colinas rocosas. Se arrastraban de roca en roca, usando cada zanja y cada arbusto como cobertura. Era un viaje lento y agónico. Cuando alcanzaron la primera cresta, Eleanor no pudo evitar mirar hacia atrás por última vez, y entonces lo vio. En la cima de la colina que Blackwood había señalado, distinguió la silueta de un hombre a caballo, un punto oscuro e inmóvil contra el cielo azul pálido. Un espía, un carcelero. Ya no estaban huyendo de una amenaza potencial, estaban siendo activamente cazados. El pecado de Eleanor
Ya no era un secreto del desierto. Y justo en ese momento, un dolor agudo y profundo la atravesó, una contracción más fuerte que ninguna de las anteriores. Se dobló, jadeando, un recordatorio brutal de que el tiempo se agotaba, implacable, por dos frentes a la vez. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. La cueva ofrecía refugio, pero los ladridos que se acercaban con el alba prometían la muerte. Era un espacio claustrofóbico, apenas una grieta en la roca, y el aire en su interior era frío y tenso. Eleanor se apoyaba contra la pared de piedra, respirando con dificultad a través de otra oleada de dolor. Akecheta permanecía inmóvil junto a la entrada, una silueta recortada contra la pálida luz del amanecer, escuchando. Sus sentidos, agudizados por una vida de supervivencia, descifraban los sonidos de la noche. «No son coyotes», susurró, su voz grave y apenas audible. «Son perros de caza, y los hombres los guían. Se mueven en patrones, cerrando el círculo. Nos buscan a nosotros». El terror, más agudo que el propio dolor, se apoderó de Eleanor. Estaban atrapados. El espía de la colina los había visto entrar en las rocas, y ahora Blackwood había enviado a toda su jauría. Justo en ese momento, otra contracción la sacudió, más larga y poderosa que las anteriores. Apretó los dientes para no gritar. El bebé venía. Su cuerpo había elegido el peor momento posible en la historia del mundo, para traer una nueva vida. Akecheta se volvió y la vio. La comprensión cruzó su rostro. No podían quedarse allí. Dar a luz en la cueva, con los perros a punto de encontrarlos, era una sentencia de muerte para los tres. Su mente, rápida y pragmática, trazó un plan desesperado, una apuesta contra la muerte misma. «Hay una salida», dijo, señalando una fisura estrecha en la parte trasera de la cueva. «Nos llevará de vuelta hacia el rancho, hacia el corral». Eleanor lo miró, confundida. «¿Volver? Nos están esperando allí». «Sí», afirmó él, «y por eso no se lo esperarán». Su plan se desplegó en frases cortas y urgentes. Regresarían, pero no a la casa. Irían al corral donde Eleanor guardaba a Demon, el toro semental de Samuel, una bestia negra y masiva, tan impredecible y violenta como una tormenta del desierto. Liberaremos al toro. El caos será nuestra cobertura. Ganaremos tiempo. El descenso fue una agonía. Cada paso era un infierno para Eleanor, y el camino estaba lleno de rocas sueltas y espinas. En los tramos más difíciles, Akecheta la cargó, sus brazos sorprendentemente fuertes y delicados, moviéndose con una certeza que desmentía la urgencia de su huida. Cuando llegaron a una loma desde la que se veía el rancho, sus peores temores se confirmaron. Varios jinetes, hombres de Silas Blackwood, ya rodeaban la casa, sus siluetas oscuras recortadas contra el sol naciente. Blackwood había anticipado su instinto de volver a casa. Aún así, ya no había alternativa. Se arrastraron hasta el borde de un pequeño acantilado que daba al corral. Podían ver el portón, la pesada tranca de madera. Estaba a menos de 50 metros, pero parecía tan inalcanzable como la luna. Eleanor se apoyó contra una roca, sin aliento. El sudor frío perlaba su frente. De repente, un silbido agudo y penetrante cortó el aire. Provenía de uno de los jinetes apostados cerca del arroyo. No sabían si los habían visto directamente o si los perros habían encontrado su rastro, pero el significado era el mismo. La cacería estaba a punto de terminar. El tiempo se había acabado. O soltaban al toro ahora, en ese preciso instante, o los jinetes caerían sobre ellos. El pestillo se dio con un chasquido metálico que pareció resonar en todo el cañón. Por un instante, nada ocurrió. Luego, la oscuridad dentro del corral se movió, y el infierno mismo, en la forma de un toro negro llamado Demon, irrumpió en el claro. No fue una salida, fue una erupción volcánica de músculo y furia. Se detuvo por un segundo, parpadeando bajo la luz repentina, con el vapor saliendo de sus fosas nasales en dos chorros furiosos. Olfateó el aire, cargado con el olor de caballos extraños y hombres tensos. 1500 kilos de poder primordial, pezuñas que arañaban la tierra, y cuernos pulidos que brillaban como dagas bajo el sol. Entonces, vio a los caballos.
El caos fue absoluto, instantáneo y ensordecedor. Los caballos, criaturas de instinto cuyo linaje les había enseñado a temer a los grandes depredadores, enloquecieron. No hubo advertencia. Relincharon con un terror agudo. Sus ojos se desorbitaron y se encabritaron violentamente, convirtiéndose en torbellinos de pánico incontrolable. Los jinetes, antes cazadores seguros de sí mismos, fueron arrojados al suelo polvoriento como muñecos de trapo. Uno de los hombres de Blackwood quedó con un pie atrapado en el estribo, siendo arrastrado por su propia montura aterrorizada. Otro rodó por el suelo para evitar ser aplastado por las pezuñas de su vecino. Gritos de sorpresa se mezclaron con maldiciones y el estruendo de los cascos. La llanura, que momentos antes era un tablero de caza perfectamente organizado, se transformó en una nube cegadora de polvo, miedo y anarquía. El plan, nacido de la más pura desesperación, había funcionado más allá de sus expectativas. El caos era su aliado. Mientras los hombres de Blackwood corrían para salvar sus vidas, dispersándose en todas direcciones, Akecheta se deslizó por las últimas rocas y ayudó a Eleanor a ponerse en pie. Por un momento, parecieron invisibles en medio del pandemonio. Pero la suerte, una entidad caprichosa y cruel en aquellas tierras, les dio la espalda. Una contracción, la más feroz y paralizante de todas, golpeó a Eleanor como un rayo. Un grito ahogado escapó de sus labios y sus piernas cedieron. Se derrumbó en el suelo, completamente inmóvil, su cuerpo tenso por un dolor tan inmenso que le robó el aliento y la vista. Y el toro, en medio de su furia, la vio. Demon, habiendo dispersado la amenaza inmediata de los caballos, giró su enorme cabeza. Sus pequeños ojos negros, inyectados en sangre, se fijaron en la figura caída. Para la bestia, no era una mujer a punto de dar a luz. Era un objeto extraño en su territorio, una interrupción en su estampida, una vulnerabilidad. Con un bufido profundo que fue casi un rugido, bajó la cabeza y embistió. El tiempo pareció estirarse hasta volverse una melaza espesa. Akecheta vio la trayectoria de la muerte. Una línea recta e ineludible entre los cuernos del toro y el vientre de Eleanor. No había tiempo para arrastrarla. No había tiempo para gritar. No había tiempo para nada. Así que hizo lo único que podía hacer. Se interpuso en el camino de la avalancha. No corrió gritando ni blandió un arma. En cambio, se plantó firmemente entre el toro y la mujer, con los pies separados, anclado a la tierra, y comenzó a entonar un canto. No era una melodía, sino un sonido gutural, bajo, circular, una vibración que parecía nacer del corazón mismo del desierto. Era la voz de la montaña, el susurro del viento en el cañón, el gruñido de un oso. No era un desafío ni una súplica. Era algo más antiguo, una comunicación que trascendía el miedo y la agresión. El toro, a solo unos metros de distancia, frenó en seco, sus pezuñas levantando surcos profundos en la tierra. Estaba visiblemente confundido. Aquella vibración no encajaba con nada que conociera. El hombre de pie ante él no mostraba el miedo de una presa ni la agresividad de un depredador. Era simplemente una presencia. Akecheta comenzó a moverse, no hacia atrás, sino en una lenta espiral, sin dejar nunca de emitir aquel canto hipnótico. Sus movimientos eran fluidos, casi como una danza peligrosa, guiando la atención del toro, desviando su furia primordial lejos de Eleanor. La bestia resoplaba, confundida, girando sobre sí misma para seguir al hombre, sus instintos en guerra. Con una maestría nacida de una vida en comunión con la naturaleza, Akecheta redirigió la furia del toro de nuevo hacia los jinetes que, torpemente, intentaban reagruparse. Una segunda ola de pánico se desató cuando los hombres vieron que la bestia volvía a cargar en su dirección, esta vez con una furia más concentrada. Desde la distancia, Silas Blackwood, a salvo en una elevación, maldecía aquel hechizo indio. Su rostro una máscara de furia e incredulidad, al ver cómo su cacería perfecta se disolvía en una farsa humillante. Eleanor, liberada del dolor por un momento, entendió que aquella era su única oportunidad. El mundo volvía a enfocarse. El canto de Akecheta era un ancla en medio del caos. Usó la ventana de tiempo que él le había comprado con su vida
y comenzó a trepar hacia una grieta en la pared rocosa que prometía un refugio más profundo. Cada movimiento era una agonía, pero la imagen de su hijo nonato la impulsaba. Pero otra oleada de dolor la dobló, y supo la verdad con una certeza absoluta y aterradora. El bebé no iba a esperar más. Akecheta lo vio. Vio el sudor en la frente de Eleanor, la palidez de su rostro, la urgencia en su lucha. Comprendió que la distracción ya no era suficiente. El juego había cambiado. Abandonó su danza mortal con el toro y corrió de vuelta a su lado en un instante. Lugar seguro. Ahora, sentenció, su voz firme por encima del tumulto. Detrás de ellos, Demon, liberado del influjo del canto, seguía siendo una avalancha de furia incontrolada. Delante, la grieta en la roca parecía la boca de un santuario. Si llegaban, ella podría dar a luz a salvo. Si no, el desierto cobraría 2 vidas, quizás 3. Se arrastraron hacia la entrada de la caverna, Akecheta prácticamente sosteniéndola. Estaban a solo unos pasos cuando un disparo resonó, el sonido agudo y metálico completamente distinto a los ruidos de la naturaleza. La bala impactó en la roca justo al lado de ellos, haciendo saltar esquirlas de piedra que rozaron el vientre abultado de Eleanor. Silas Blackwood, habiendo recuperado una pizca de control, había ordenado a sus hombres que dispararan. Cayeron dentro de la oscura caverna, justo cuando los hombres de Blackwood, liderados por un Silas enfurecido, comenzaban a cerrar la pinza. La luz del exterior se cortó abruptamente. El estruendo del caos fue reemplazado por un silencio repentino y amortiguado. Estaban a salvo del ataque inmediato, de las balas y del toro, pero ahora estaban atrapados. Eleanor debía dar a luz en la más completa oscuridad, con sus cazadores a solo unos metros de distancia, sin saber si estaban a salvo o simplemente esperando en una tumba de piedra. En el video anterior les conté una historia muy dramática sobre una mujer embarazada que resultó herida, pero arriesgó su vida para salvar a un apache sediento en el desierto. En este video, veamos qué le sucedió a la mujer que compró al esclavo apache encapuchado, y qué le sucedió después. Afuera, los sonidos del caos se desvanecieron. Los gritos, los disparos y los bufidos enfurecidos del toro fueron devorados por el vasto silencio del desierto, dejando tras de sí una quietud casi antinatural. Adentro, en la oscuridad protectora de la caverna, una nueva tormenta, más antigua y poderosa que cualquier furia humana, comenzó a gestarse. La luz del exterior era apenas una fina rendija dorada en la entrada, un único rayo que cortaba la penumbra e iluminaba millones de motas de polvo que danzaban en el aire, como estrellas silenciosas en una galaxia privada. El mundo de Eleanor se había reducido a ese espacio sagrado y primitivo, a la dura y fría piedra contra su espalda, y al ritmo abrumador de su propio cuerpo, que ya no le pertenecía. El pánico de la persecución se había disuelto, reemplazado por una concentración feroz, casi animal. Cada contracción era una ola implacable que la arrastraba hacia las profundidades de un dolor que lo consumía todo, pero que, de alguna manera, también la acercaba un paso más a la orilla de la vida. Akecheta se movió en el silencio con una calma que parecía emanar de la propia tierra. Ya no era el guerrero acorralado ni el fugitivo desesperado. Se había convertido en algo más. Un guardián, un ancla, un sacerdote en este templo improvisado de piedra. De una pequeña bolsa de cuero que llevaba atada a la cintura, sacó un puñado de hojas secas y raíces. Eleanor lo observó a través de una neblina de dolor mientras él las machacaba entre 2 piedras planas con una precisión metódica. El aroma que se desprendió, amargo y terroso, llenó la cueva y pareció calmar el filo de su agonía, dándole algo en qué concentrarse más allá del fuego que la consumía. Usando unas gotas de la preciada agua que les quedaba, formó una pasta que le dio a oler. Luego, con una delicadeza que ella nunca habría imaginado, se arrodilló a su lado. No como un extraño, sino como un pilar de fuerza silenciosa. Sus manos, curtidas por una vida de lucha y supervivencia, fueron sorprendentemente gentiles al colocar una manta improvisada con su propia camisa bajo la cabeza de Eleanor. Su voz, cuando habló, era baja y resonante, un ancla en medio de la tempestad. «Respira conmigo, Eleanor», le dijo, y su propio aliento era lento y profundo, un ritmo que ella podía seguir, una melodía para su sufrimiento. «El dolor es un río. No luches contra la corriente, te ahogarás. Déjate llevar. Fluye con él».
Las horas se desdibujaron en una sucesión de oscuridad y luz cegadora, de silencios y jadeos. Eleanor perdió la noción del tiempo, de Silas Blackwood, del mundo hostil que esperaba afuera. Solo existían la oscuridad, las olas de dolor y la presencia constante y tranquilizadora de Akecheta. En los momentos de calma entre contracciones, la mente de Eleanor vagaba. Vio el rostro de Samuel, sonriéndole, y deseó con cada fibra de su ser que él estuviera allí para tomar su mano. Pero luego, cuando otra ola la embestía, era la voz de Akecheta la que la traía de vuelta. «Mi pueblo sabe nacer en tierra dura», le susurró él en un momento de lucidez. «La fuerza no está en los gritos que malgastan el aliento, sino en la conexión con la vida que puja por salir. Eres tan fuerte como la montaña que nos cobija. Eres un canal para la vida». En medio de su agonía, Eleanor se aferró a la promesa que le había hecho a su hijo. «Haré lo que sea necesario». Ahora, finalmente, entendía el verdadero significado de esas palabras. No se trataba de luchar con armas o de huir del peligro. Se trataba de esto, de rendirse a la fuerza abrumadora de la creación, de permitir que su cuerpo se rompiera para que otra vida pudiera comenzar. Era el acto de valentía más grande y aterrador que jamás había conocido. Justo cuando las primeras luces del alba tiñeron de un naranja pálido la rendija de la entrada, la tormenta llegó a su clímax. Con un último esfuerzo que pareció arrancarle el alma, un grito que no fue de dolor sino de pura fuerza vital, Eleanor sintió cómo la vida se abría paso. Y entonces, el silencio solemne de la cueva fue desgarrado por un sonido nuevo, agudo, vibrante y milagroso. El primer llanto de su hijo. Era un niño. Akecheta lo tomó en sus manos con una reverencia que conmovió a Eleanor hasta lo más profundo. Por un momento, lo observó en la penumbra, y a la luz incierta del amanecer, ella vio cómo las lágrimas surcaban silenciosamente el rostro curtido del guerrero. Lágrimas no de tristeza, sino de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Con un movimiento solemne, como si estuviera realizando el más sagrado de los rituales, alzó al recién nacido hacia el rayo de luz matutina, que ahora entraba con más fuerza por la abertura. La luz dorada bañó el pequeño cuerpo, y Akecheta comenzó a cantar. Era una bendición, una canción en su lengua nativa, gutural y melódica a la vez, que nombraba al águila para que le diera su visión, al coyote para que le diera su astucia, y al mezquite para que le diera su resistencia para sobrevivir en tierras áridas. Estaba presentando al recién nacido a los espíritus de aquella tierra que ahora era su primer hogar, conectándolo a un linaje de supervivencia y sabiduría. Eleanor, con el corazón desbordado por un amor tan inmenso que dolía, observó la escena. Su hijo, nacido en una cueva, huyendo de la muerte, estaba siendo bendecido por un hombre al que el mundo llamaba salvaje, y en ese instante, en esa cueva que había pasado de tumba a cuna, supo su nombre con una claridad absoluta. «Se llamará Samuel Akecheta Vance», dijo ella. Su voz ronca por el esfuerzo y la emoción, pero firme. Unió así su pasado y su presente, el legado del vaquero noble que le había dado a su hijo, y el del guerrero sabio que se lo había entregado al mundo. Akecheta bajó al niño y se lo entregó, y por primera vez desde la muerte de su esposo, Eleanor sonrió. No fue una sonrisa forzada ni melancólica. Fue una sonrisa genuina, luminosa, llena de una paz y un agotamiento que lo abarcaban todo. Una nueva familia, forjada en el fuego, el miedo y la compasión, acababa de nacer. Afuera, los hombres de Blackwood, convencidos de que nadie podría haber sobrevivido al caos del toro y a la noche en el desierto, se habían retirado hacía mucho. Habían ganado tiempo, pero no la libertad. Y ambos sabían, mientras acunaban al pequeño Samuel, que aquella paz sagrada era frágil como el cristal, y no duraría. Pasaron 3 días en la quietud de la cueva, un paréntesis suspendido en el tiempo. Afuera, el mundo seguía su curso, pero adentro, solo existía el ritmo de la nueva vida, el sueño tranquilo del pequeño Samuel, las respiraciones lentas de una madre recuperándose y la vigilancia silenciosa de su guardián. Pero ambos sabían que el rancho, su hogar, ya no era un santuario, sino una trampa bellamente dispuesta. Cada recuerdo de Samuel, que antes era un consuelo, ahora parecía susurrarles una advertencia. Debían partir.
Quedarse era esperar a que la serpiente, Silas Blackwood, regresara a su nido. Fue en la cuarta noche, bajo la luz plateada de la luna que se colaba por la entrada, cuando Akecheta habló. «La sombra de ese hombre es larga», dijo, su voz un murmullo grave. «No descansará. Su orgullo ha sido herido, y un hombre así es más peligroso que un oso acorralado». Eleanor, que acunaba a Samuel contra su pecho, asintió en la penumbra. Lo sabía. El rancho Cottonwood Creek, la última conexión tangible con su vida pasada, se había convertido en un ancla que los arrastraría a la tumba. «¿A dónde podemos ir?», preguntó, y en su voz no había desesperación, sino una determinación tranquila. El nacimiento de su hijo no la había debilitado, la había forjado en acero. «Al sur», respondió Akecheta sin dudar. «Cruzaremos la frontera. En las montañas Chiricahua, en México, hay valles escondidos, lugares donde las leyes de hombres como Blackwood no son más que el eco del viento. Allí, un hombre es juzgado por su corazón, no por el color de su piel». No era una huida, era la búsqueda de un hogar. Esa noche tomaron la decisión. Antes del amanecer, se deslizaron fuera de la cueva, una familia de 3 espectros moviéndose bajo las estrellas. No volvieron a la casa. Akecheta recuperó sus caballos, ensillándolos en silencio, y tomaron solo lo esencial: agua, algo de comida seca que Eleanor había guardado en las alforjas, y el pequeño Samuel, envuelto en mantas y asegurado en un portabebés improvisado contra el pecho de su madre. Dejaron atrás una vida de recuerdos, una casa llena de fantasmas, y la tumba de un buen hombre bajo un álamo solitario. El viaje fue arduo. El paisaje fronterizo era un adversario implacable, un mar de roca, arena y espinas bajo un sol abrasador. Pero también fue un maestro. Los días se convirtieron en lecciones de supervivencia. Akecheta le enseñó a Eleanor a leer las señales del desierto como si fuera un libro abierto. Le mostró qué plantas podían curar una fiebre, qué raíces contenían agua, cómo seguir las estrellas cuando las nubes ocultaban la luna. Su relación, forjada en la crisis, se profundizó en la calma de la rutina. Ya no eran la salvadora y el salvado, eran compañeros, una unidad interdependiente. A cambio, Eleanor le regaló a Akecheta el único tesoro que le quedaba: las historias de Samuel. Mientras cabalgaban o descansaban junto al fuego por la noche, le hablaba de su esposo, de su bondad, de su risa, de la forma en que soñaba con enseñarle a su hijo al azar un novillo. Lo hizo para que el pequeño Samuel no creciera con un vacío en su corazón, para que tuviera 2 legados que lo sostuvieran: la herencia del vaquero noble que le dio la vida y la del guerrero sabio que se la había salvado. Una tarde, mientras buscaban agua en un vado casi seco, el peligro regresó. Vieron una nube de polvo a lo lejos, una patrulla de 3 jinetes, sin duda enviados por Blackwood, que peinaban la zona. No había dónde esconderse. Con una rapidez asombrosa, Akecheta actuó. Encendió un pequeño fuego con unas hierbas de olor acre cuyo humo espeso se arrastraba por el suelo en lugar de subir, enmascarando su rastro. Luego, se recostó en el suelo, fingiendo estar enfermo y delirante. Cuando los jinetes llegaron, encontraron a una mujer agotada, Eleanor, que les explicó que era una partera que intentaba llevar a un paciente con fiebre a un pueblo mexicano. Su actuación fue tan convincente, su desesperación tan palpable, y la apariencia febril de Akecheta tan real, que los hombres, después de unas pocas preguntas, siguieron su camino, ansiosos por alejarse de la enfermedad. Escaparon por muy poco, un recordatorio helador de que la sombra de Blackwood seguía persiguiéndolos. Semanas después, exhaustos y al límite de sus fuerzas, llegaron por fin a las estribaciones de las montañas Chiricahua. Encontraron un pequeño y aislado asentamiento, un puñado de casas de adobe acurrucadas en un valle verde, un milagro en medio de la aridez. Era una comunidad de marginados, familias mexicanas que huían de la guerra, mineros que habían abandonado la fiebre del oro, un par de desertores del ejército, gente que, como ellos, solo buscaba paz. Por primera vez, fueron recibidos con cautela, pero sin la hostilidad venenosa del norte. Comenzaron a construir una nueva vida. Eleanor, con su experiencia, ayudó en un parto difícil, ganándose el respeto de las mujeres. Akecheta, con su conocimiento de las hierbas, curó la tos de un niño,
ganándose la gratitud de su familia. Lentamente, comenzaron a echar raíces, pero el pasado tiene una forma de encontrar el camino. Un día, un comerciante itinerante pasó por el pueblo. Mientras negociaba con Eleanor por unas pieles, sus ojos se posaron en el rebozo que ella llevaba, una prenda de lana finamente tejida con un patrón único de San Jacinto, un regalo de bodas de Samuel. El hombre, sin conocer la historia ni la recompensa que Blackwood había ofrecido, simplemente comentó de pasada en el siguiente pueblo al norte que había visto a la viuda de Cottonwood Creek, viva y con un bebé, en un asentamiento perdido de la sierra. El rumor, como una brasa llevada por el viento, comenzó su lento viaje de regreso al norte. La mecha de la amenaza se había vuelto a encender. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado, o tienes que salir ahora, dale like a este video, para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Habían pasado 5 años. 5 ciclos de estaciones que habían transformado la tierra reseca del exilio en la tierra fértil de un hogar. El grito agudo y feliz de «Abuelo Akecheta», que resonaba en la plaza del mercado, era la prueba sonora de ese milagro. El niño que corría entre los puestos de chiles secos, cerámica pintada a mano y sacos de frijoles, era Samuel Akecheta Vance. Su cabello era oscuro y liso como el de su madre, pero sus ojos, serios y observadores incluso en medio del juego, eran los de un guerrero apache que veía el mundo con una claridad que desmentía su corta edad. Saltó con abandono a los brazos de un Akecheta que ya no era un fugitivo, sino un anciano venerado. Las arrugas que surcaban su rostro ya no eran marcas de sufrimiento, sino los mapas de una serenidad ganada a pulso. El anciano lo alzó en brazos, y su risa, un sonido grave y poco frecuente, fue la melodía de una paz que creían imposible. El pequeño pueblo en las faldas de la sierra los había adoptado con una lentitud que al principio fue cautela, y que con el tiempo se convirtió en un profundo afecto. Ya no eran la extraña pareja de forasteros. Eleanor, con sus manos firmes, su voz tranquilizadora y una empatía forjada en su propio sufrimiento, se había convertido en la partera de confianza. Era la mujer a la que llamaban a cualquier hora de la noche, cuya presencia en una habitación de parto era un bálsamo contra el miedo. Había traído al mundo a más de una docena de niños del valle, cada uno de ellos un nuevo hilo en el tejido de su nueva vida. Akecheta, a su vez, era el curandero. El hombre silencioso que al principio miraron con un recelo teñido de superstición, se había ganado su respeto con hechos, no con palabras. Su conocimiento de las hierbas, de las raíces y de los ritmos de la tierra era un saber antiguo que curaba fiebres, cerraba heridas y aliviaba los dolores que los médicos de las ciudades lejanas no entendían. Su pequeña casa de adobe, al final de la calle principal, se había convertido en un refugio. Siempre olía a una mezcla reconfortante de hierbas secándose en las vigas y a maíz tostándose en el comal. Habían construido una vida, no con los ladrillos y la madera de un rancho perdido, sino con los materiales invisibles pero indestructibles del servicio, el respeto y la gratitud mutua. Una tarde, una caravana de comerciantes que venía del norte trajo consigo algo más que telas y herramientas. Trajo ecos de un pasado que Eleanor creía enterrado. Mientras intercambiaba unos ungüentos medicinales por sacos de harina, escuchó el nombre que una vez había gobernado sus pesadillas. Silas Blackwood. Dicen que el viejo Blackwood ha perdido la cabeza, contaba un mercader con barba gris a otro, su voz lo suficientemente alta como para que varios la oyeran. El orgullo se lo ha comido vivo. Perdió la mitad de su ganado en la última sequía y la otra mitad en apuestas estúpidas, tratando de recuperar lo perdido. El rancho de Cottonwood Creek, que antes era el orgullo de la región, ahora está casi en ruinas. El hombre escupió en el polvo. Envejece por el rencor más que por el tiempo. Pasa las noches en la cantina, despotricando sobre una viuda y un indio que lo humillaron y desaparecieron como fantasmas hace años. Al oír el nombre, Eleanor sintió una punzada helada, el eco fantasma de un dolor antiguo, la memoria muscular del miedo. Pero, para su sorpresa, la sensación se desvaneció tan rápido como llegó. Era solo un recuerdo, una cicatriz pálida que ya no dolía al tocarla. Su hogar ya no era una trampa de la que huir, sino este valle, este hijo que jugaba a sus pies, este anciano sabio que ahora le enseñaba a Samuel los nombres de los pájaros en su lengua nativa.
Sin embargo, el pasado, incluso cuando se desvanece, a veces deja una última sombra errante. Unos días después, un forastero llegó al pueblo. No llegó con el ruido y el bullicio de los comerciantes, ni con la agotada resignación de los mineros. Llegó en silencio, montando un caballo flaco, y sus ojos se movían de un lado a otro, no con la curiosidad de un viajero, sino con la eficiencia de un tasador. Era silencioso, observador, y no encajaba. Se sentaba en la cantina sin hablar, y en la plaza observaba a los niños jugar, pero sus ojos siempre volvían a posarse en Samuel, con una atención que a Eleanor le erizó la piel. Akecheta lo percibió de inmediato, con ese instinto que no había perdido. «Ese hombre no busca un lugar donde quedarse», le dijo a Eleanor una noche, mientras miraban las estrellas desde su pequeño porche. «No mira las montañas ni el agua, mira a la gente. Huele a impaciencia y a dinero ajeno. Es un lobo que finge ser una oveja perdida». La vieja ansiedad, la bestia que había dormido durante 5 años, amenazó con despertar en el corazón de Eleanor. Pero la mujer en la que se había convertido, la partera del valle, la madre de Samuel, la compañera de Akecheta, la mantuvo a raya. La prueba de su nueva fortaleza llegó esa misma noche. Un grito la despertó. Era el herrero del pueblo, su rostro pálido de pánico bajo la luz de la luna. Su esposa llevaba 2 días de un parto terrible, y la partera anterior se había dado por vencida. La vida de la madre y del bebé pendían de un hilo. Eleanor no dudó. Entró en la pequeña casa, que olía a miedo y a sudor. La joven madre estaba al borde del colapso, su fuerza agotada. Eleanor trabajó toda la noche, no solo con sus manos, sino con su espíritu. Su voz era un bálsamo de calma. Sus manos, una guía segura. Mientras trabajaba, recordó su propio parto en la oscuridad de la cueva, el terror y el dolor, y la calma que la voz de Akecheta le había infundido. Ahora, ella era esa voz. Ella era ese pilar de calma. Trajo al presente toda la fuerza que había ganado en su huida, y la transformó en un acto de creación. Al amanecer, con el primer canto de los gallos, el llanto agudo y fuerte de un bebé sano llenó la pequeña casa. La madre, exhausta pero viva, lloraba de gratitud. Cuando Eleanor salió, con el alma cansada pero plena, vio al forastero ensillando su caballo en el otro extremo de la plaza. Sus miradas se cruzaron por un instante. Él la vio, no como una fugitiva, sino como una figura central en la vida de aquel pueblo, rodeada por el respeto del herrero que le besaba las manos. El forastero le sostuvo la mirada un segundo más, y luego, sin un gesto, montó y se marchó por el polvoriento camino del norte. Eleanor no supo si enviaría un mensaje a Blackwood, ni qué diría ese mensaje, pero se dio cuenta de algo mucho más importante. Ya no le importaba. Su valor, su seguridad, ya no residían en el anonimato o en la huida, sino en la mujer que era ahora, en las vidas que salvaba, en la comunidad que la protegía. Más tarde esa noche, mientras arropaba a un Samuel profundamente dormido, le acarició el pelo y susurró su viejo mantra en la penumbra de la habitación. «Haré lo que sea necesario». Pero las palabras, una vez un juramento desesperado de supervivencia, ahora tenían un nuevo peso, un nuevo significado. Ya no era la promesa de una fugitiva. Era la afirmación tranquila y poderosa de una madre y una sanadora que defendería la vida que había construido, no con el miedo como escudo, sino con un amor tan vasto y resistente como las propias montañas que ahora, por fin, llamaba hogar. Las campanas de la pequeña iglesia de adobe, cuya argamasa se agrietaba bajo el sol de innumerables veranos, ya no sonaban para marcar el miedo o la urgencia. Su tañido errático y melancólico se había convertido en la voz del propio valle, un sonido que marcaba el ritmo de una vida sencilla y obstinada. Eran el sonido de la normalidad, del tiempo que pasa sin la sombra de una amenaza, de una comunidad que había encontrado su propia paz. La noticia definitiva, el cierre del capítulo más oscuro de sus vidas, llegó no como un trueno, sino como una hoja seca, llevada por el viento. El mismo mercader con barba gris que una vez trajo rumores del rencor de Silas Blackwood, ahora trajo la noticia de su fin. Lo contó en la cantina del pueblo, no como un chisme jugoso, sino como la moraleja de un cuento admonitorio.
El viejo Blackwood está muerto, anunció a los hombres reunidos. No fue una bala ni la fiebre. Dicen que simplemente se consumió. El rancho se vino abajo, los acreedores se llevaron lo poco que quedaba. Lo encontraron en su mecedora, en el porche de aquella casa en ruinas, mirando hacia el desierto, solo, amargado y olvidado. Eleanor estaba en la tienda de al lado, comprando harina, pero cada palabra llegó hasta ella, clara y nítida. Se detuvo, con la mano suspendida sobre un saco de lona. Esperaba sentir una oleada de triunfo, o al menos de alivio. Pero lo que sintió fue algo mucho más complejo y vacío. Un silencio profundo en su interior. Silas Blackwood ya no era un monstruo en sus pesadillas. Se había convertido en un fantasma, el eco de un dolor que ya no le pertenecía. Su final no fue una confrontación dramática. Simplemente se apagó, como una vela que se queda sin cera. La amenaza que una vez había definido sus vidas se disolvió como el calor de la tarde en la llanura. Compró su harina, dio las gracias al tendero con una sonrisa serena y caminó de vuelta a casa, bajo un cielo que parecía más grande y abierto que nunca. Aquella noche, la paz en el pequeño porche de su casa de adobe era más profunda, más tangible que nunca. La Vía Láctea se extendía sobre ellos como un río de diamantes derramados sobre terciopelo negro. Un espectáculo tan vasto que hacía que todas las tribulaciones humanas parecieran insignificantes. El aire olía a tierra húmeda y al humo fragante de la leña de mezquite que ardía en la chimenea. Samuel, ya un niño de casi 6 años, estaba sentado en el suelo de madera, acurrucado entre las rodillas de Akecheta. «Mira», susurró el anciano, su voz un murmullo grave. Señaló con un dedo huesudo hacia el cielo. «Esa es la Osa Mayor. Mi pueblo cuenta que es una madre que guía a sus 7 hijos perdidos por el cielo nocturno, para que nunca se sientan solos. Y esa de allí», continuó, «es la estrella del cazador. Sigue su rastro y nunca perderás el norte». Samuel escuchaba, sus ojos muy abiertos reflejando el firmamento, absorbiendo las leyendas que eran tan parte de su herencia como las historias de su padre vaquero. Crecía entre 2 mundos, no dividido, sino enriquecido por ambos. Eleanor los observaba desde su mecedora, el suave crujido de la madera el único acompañamiento para sus voces. Su corazón se sentía tan lleno que casi dolía. Su mente viajó hacia atrás, a la mujer que había sido, la viuda aterrorizada que había tomado una decisión imposible junto a un poste de mezquite. Revivió el terror de la persecución, el milagro del nacimiento en la oscuridad de la cueva, el viaje que la había despojado de todo para revelarle su verdadera esencia. Y luego miró el presente, este porche, este niño sano, este hombre sabio que se había convertido en el abuelo de su hijo y en el pilar de su alma. Se dio cuenta de que no habían huido hacia algo, sino que habían huido desde algo. Desde el odio, desde la intolerancia, desde un mundo que intentaba poner a la gente en jaulas. Ya no eran la viuda y el apache, una etiqueta que los definía por su pérdida y su raza. En el pueblo, eran la partera y el curandero. Su familia, su identidad ya no estaba marcada por lo que habían perdido, sino por lo que habían construido con sus propias manos y lo que daban a su comunidad cada día. Más tarde, después de que Samuel se durmiera y Eleanor lo llevara a su cama, ella regresó al porche. Akecheta seguía allí, mirando la oscuridad. Se sentó a su lado, en un silencio cómodo. «Se acabó», dijo ella finalmente. «De verdad se acabó». Akecheta asintió lentamente. «Las sombras solo tienen poder si les das la espalda. Cuando las miras de frente, se desvanecen». Se volvió hacia ella, y a la luz de las estrellas, sus ojos parecían contener toda la sabiduría de las montañas. «Nunca huimos de él, Eleanor. Estábamos corriendo hacia esto, hacia Samuel, hacia esta paz». Y Eleanor comprendió que tenía razón. Lo que había quedado, al final de todo, era algo simple y profundo. La elección insistente de ver humanidad donde otros solo veían fronteras. La elección de ofrecer agua en lugar de miedo. La historia de Samuel Akecheta Vance, nacido en una cueva entre el caos y la compasión, era la prueba viviente de que la familia, la verdadera familia, no siempre está atada por los hilos de la sangre. A veces, se teje con los hilos más fuertes de la elección, el cuidado y el sacrificio. Se defiende con coraje. Y se nombra, en voz baja y agradecida,
bajo un cielo infinito lleno de estrellas. El viaje de Eleanor a Quecheta y el pequeño Samuel, que comienza con un simple acto de misericordia en el desierto, nos demuestra que una familia no siempre nace de la sangre, sino de las valientes decisiones del corazón. Su historia es un testimonio de cómo la compasión puede desarmar el odio, y cómo el coraje silencioso de una sola persona puede construir un refugio para otros, transformando un futuro de miedo en un legado de paz. Nos recuerda que los lazos más fuertes son aquellos que elegimos tejer con hilos de respeto, sacrificio y un profundo cuidado mutuo, creando un hogar donde antes solo había soledad. Como una pequeña luz encendida en una ventana durante la noche más oscura, un solo acto de bondad tiene el poder de guiarnos a través de los caminos más difíciles de la vida. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. Quizás recuerdes un gesto inesperado que iluminó tu camino. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Relatos que, como este, exploran la inmensa fuerza del espíritu humano. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de tu rincón de historias.